Debido a los señalamientos de una supuesta animadversión tuya contra César Acuña, dijiste en entrevistas, entre ellas a La República, que no tenías ninguna obsesión con el político, sino que se trataba solo de un trabajo de investigación periodística. Aunque podemos comprobar que el trabajo que realizaste para escribir Plata como cancha es en suma muy minucioso, riguroso y de largo aliento, ¿consideras que para realizar una investigación profunda como la tuya requerimos de cierto grado de obsesión? Aclarando que me refiero al tema y no con la persona. Gracias. Sí, yo creo que definitivamente quien se mete a un proyecto de largo aliento como un libro, sí podríamos decir que hay algún cierto grado de obsesión, pero profesional, ¿no? Quizás no lo llame yo obsesión, pero sí claramente tengo un interés profesional y periodístico en este personaje, no de ahora, sino de hace varios años. Yo investigo a César Acuña hace 10 años, básicamente desde el 2006, que es el año en el que él se convierte en alcalde en Trujillo, y yo egreso de la carrera de comunicación en la misma ciudad. Entonces, para mí fue inmediato el clic periodístico, periodista, político, porque, digamos, era un magnate convertido en alcalde, que de pronto se adueña de la ciudad, la llena de sus símbolos, llena la ciudad de los colores de su partido político, manda a tallar su rostro en la silla, en el sillón municipal, eh, llena la ciudad de paneles y de una serie de ilustraciones relacionadas a su persona y a su partido, lo cual te daba ya la muestra de un pequeño dictadorzuelo en la ciudad, ¿no? Alguien que estaba allí para hacerse sentir. Entonces, para mí ese fue el primer clic con el personaje, ¿no? Es un personaje que no he soltado periodísticamente desde hace varios años. Sin embargo, no es, por supuesto, la única persona sobre la cual yo he publicado trabajos periodísticos, ¿no? Yo no tengo una obsesión particular o privada o personal con el señor Acuña. El señor Acuña a mí no me ha hecho absolutamente nada. Él siente que yo sí le he hecho algo al escribir este libro, pero lo que pasa es que él no se da cuenta que él es un político y yo un periodista y por tanto es natural que pueda haber una relación distante, ¿no? Te cuento que yo me lo he cruzado hasta antes del libro muchas veces en el aeropuerto. Él me conoce. Hay más de una oportunidad en que se ha acercado a saludarme, nos hemos estrechado la mano y yo valoraba entonces ese espíritu democrático de saber que pese a que estaba frente al periodista que más lo investigaba, no tenía ningún problema en saludarlo porque comprendía, él en ese entonces pensaba yo así, que era parte digamos, de mi función periodística y la suya, la tolerancia como político, ¿no? Por eso me ha sorprendido tanto este último capítulo legal respecto al libro. Pero volviendo inicialmente a tu pregunta, yo sí creo que un periodista debe tener una especial fijación con su objetivo periodístico, ¿no? De otra manera, tú diluyes el esfuerzo y la motivación en otros temas, ¿no? O sea, sería mentir decir que no existe, sí, un interés profesional propio mío en este personaje, como los hay seguramente en Alejandro Godoy con Alberto Fujimori para El último dictador, o en Carlos Paredes para escribir sobre Martín Vizcarra, o los diferentes libros que se han escrito sobre políticos peruanos, o para ir a la literatura, su profesor tiene una especial obsesión con Ribeiro, ¿no? Entonces yo creo que sí, los periodistas, los escritores tenemos algunos resortes emocionales que se activan con personajes que por alguna razón nos conectan, ¿no? Y en el caso del mío es César Acuña. En el primer capítulo de tu libro Plata como cancha, afirmas que los abogados de César Acuña ofrecieron una gran suma de dinero para detener la denuncia del profesor Otoniel Alvarado Ollarse. ¿Sin poder económico crees que el líder de Alianza para el Progreso estaría en prisión? El libro tiene una frase que se ha vuelto como el eslogan de la publicación, que es que si César Acuña no fuera rico, estaría muy probablemente preso, ¿no? Y yo creo que es probablemente la línea que resume mejor el libro, que no solamente para el caso del profesor Otoniel Alvarado, sino para otros varios chanchullos, controversias en las que el personaje se mete a lo largo de su vida política, eh,
recurre a estas figuras de acallar a los agraviados, ¿no? Compensándolos económicamente para que estas historias no terminen de ser, uno, siendo parte del ojo público, pero sobre todo no consigan una sentencia judicial adversa para él y sus fines, ¿no? En efecto, con Otoniel Alvarado llega a un acuerdo económico importante. No estoy autorizado a dar a conocer la cifra por un acuerdo básicamente con las fuentes, pero no solamente en ese caso, lo hace también llegando a un acuerdo económico y confidencial con su hermano Virgilio Acuña, a quien expectora, a quien expulsa del millonario negocio universitario en su parte inicial. Lo hace con su esposa Rosa Núñez de Acuña, en ese momento cuando ella en medio de denuncias y entrevistas cuenta todos los cuadros de maltrato que sufrió siendo parte de este matrimonio con el personaje del libro, y ella también la compensa económicamente, llegando a un millonario acuerdo de separación de bienes que el libro también detalla. Entonces, en efecto, una línea narrativa transversal del libro es el poder del dinero de Acuña, que le sirve de instrumento para silenciar agraviados, ¿no? A través de fuertes compensaciones económicas, algo que no podríamos hacer, por supuesto, los periodistas o nosotros los mortales, ¿no? En este caso, creo yo, Acuña ha conseguido con su dinero, básicamente con su fortuna, construir, como lo dice el libro también, una especie de sistema de justicia paralelo a su medida, ¿no? A través de esos acuerdos confidenciales que tienen fuertes cláusulas de silencio y que son las que explican que el profesor Otoniel Alvarado no haya vuelto a referirse sobre el asunto del libro, como no lo hará nunca, perdón, que han conseguido que su hermano y su esposa tampoco vuelvan a hablar del tema de los atropellos que sufrieron por parte de César Acuña. Entonces, en efecto, sí, en conclusión, el dinero es fundamental para la impunidad que ha conseguido el personaje en todos estos hechos, que de otra manera hubieran conseguido algún tipo de sanción para él, ¿no? Tomando en cuenta todas las trabas y dificultades que el protagonista suele poner a su alrededor cuando se le intenta investigar, ¿cuál considera que ha sido la parte de la vida de César Acuña que más le ha costado investigar y por consecuencia redactar? Por otro lado, ¿has tenido alguna limitación económica para acceder a alguna fuente o conseguir una declaración? Sí, mira, la parte más complicada de investigar del libro es la que cuenta el asunto del doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Porque, digamos, yo estuve en Madrid por 3 semanas siguiendo un poco la pista de esta historia, y claro, estás en otro país, en un país que no es el tuyo, donde, digamos, no necesariamente la gente está dispuesta a contarte una historia o abrir su fuente documental, ¿no? Yo creo que esa fue la parte más complicada de reportear y de documentar. Me hubiera gustado, por ejemplo, poder conversar con el asesor de tesis de César Acuña, a quien yo busqué casi por una semana haciéndole guardia en su oficina en la Universidad Complutense. No me atendió nunca, le dejé mensajes, notas y no obtuve respuesta de él. Documentar eso en España, en Madrid, fue un reto profesional que creo yo quedó finalmente bien, porque cuenta cómo César Acuña nos había vendido una historia completamente diferente en el Perú. Él había dicho que la universidad no había encontrado plagio en su tesis, pero el libro rebate esa historia oficial y cuenta que la universidad, a través de una comisión de expertos, sí había encontrado material suficiente para considerar que su tesis no respetaba los derechos de autor y había sido en buena parte plagiada. Sí. Y la universidad, estando a punto de retirarle el título profesional, algo que ya había decidido el rectorado de la universidad, Acuña consigue jalarle el título de las manos, pelearlo literalmente en el Poder Judicial, donde contrata al abogado de Messi y de la realeza española para conseguir rebatir la decisión de su universidad, ¿no? Es algo que gana bajo un tema de fondo. Su abogado sustenta que no puede considerarse plagio si no ha existido beneficio económico producto del trabajo plagiado, y que como Acuña no había ni publicado la tesis ni había ejercido nunca la docencia,
no había por tanto lucro y no se consideraba tal cosa plagio. Entonces, es siempre por el lado de las formas, por donde este personaje escabulle o rehuye la justicia con mucha, más que con talento, con mucho dinero, porque digamos, es algo que puede hacer gente que puede pagarse un abogado de este nivel y esa naturaleza, ¿no? Entonces, probablemente el libro también sea eso, es como alguna, perdón, como alguna vez me lo comentó un estudiante, es también probablemente una fotografía de cómo funciona el aparato de justicia en nuestro país, donde quien tiene dinero puede liberar con mucha más facilidad la justicia de los mortales que las personas comunes y corrientes, ¿no? Revelas que la visión de negocio de Acuña ha generado mucho dinero, además de una educación asequible que cubre una necesidad en su región y en el país. ¿Qué virtud han tenido sus empresas? ¿Se podría afirmar que Acuña tiene una visión de negocio controversial, pero exitosa? Sí, yo creo definitivamente que la fortuna de César Acuña es algo que hay que reconocerle, ¿no? Hay muchas historias sobre el origen del capital de sus empresas, sobre todo no relacionadas directamente a él, sino sobre todo al padre, eh, que el libro no aborda porque no ha conseguido documentar mayor información, digamos, periodística relevante para afirmar cosas que no son, y le hace justicia al personaje contando que en efecto el desarrollo de sus empresas se han valido básicamente de su visión, de su talento para los negocios, ¿no? La Universidad César Vallejo, cuando se crea en Trujillo, era la única opción privada para acceder a educación superior en Trujillo, luego de tener una Universidad Nacional de Trujillo muy complicada para el ingreso. Y él encuentra, por ejemplo, y esto lo relato en el libro, una manera muy audaz de hacer crecer su universidad. Él se hacía padrino de las fiestas de promoción prácticamente de todos los colegios secundarios de Trujillo, con lo cual accedía a amplia información sobre los estudiantes, sus padres, sus profesores. Los colegios desde julio de cada año en quinto de secundaria eran invadidos por material publicitario de la Universidad César Acuña, con lo cual consigue un crecimiento exponencial muy importante. Esas eran ideas principalmente de él, con lo cual vuelvo al asunto de que su inteligencia tan digamos, venida menos o puesta en cuestión, es más bien una amplia capacidad para los negocios, para los números, ¿no? Que es, por supuesto, un talento que no tenemos todos. Entonces, el libro le reconoce y yo también esa, esa visión, talento para identificar oportunidades de negocio, al margen de que sean controversiales o no. La Universidad César Vallejo ahora es una universidad que se ha profesionalizado mucho, que tiene profesores y estudiantes muy valiosos, y que, al contrario de lo que se dice, son más bien los que pagan el pato cada vez que Acuña mete las manos o intenta ligar su imagen a la de la universidad. Hay una comunidad académica ahí valiosa, honesta, que más bien sufre cada vez que en una campaña electoral se lanzan esos spots de la raza distinta y este tipo de cosas que terminan afectándolos, ¿no? Entonces, sí creo yo que Acuña ha tenido este talento especial para los números y las empresas. Tu investigación sobre César Acuña ha ayudado a develar muchos misterios y ha motivado a que aparezca información poco conocida de otras fuentes. ¿Has considerado escribir una segunda entrega sobre él u otros polémicos actores políticos? Yo sigo interesado en explorar perfiles de políticos, ¿no? Tengo ya un proyecto, nada escrito, por supuesto, a nivel de idea, de intención, para en cualquier momento empezar a investigar otro personaje de la política peruana y ofrecer a los lectores un perfil similar, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que cada vez que yo he publicado información, reportajes sobre César Acuña, personas de su entorno se acercan siempre con alguna otra pieza del rompecabezas de su historia, lo que me permite seguir explorando ese pequeño universo donde él es
el astro rey y haya alrededor suyo personajes, empresas, dinero, familia. Eh, entonces, sí, yo no descarto escribir en algún momento una segunda parte de Plata como Cancha. Material hay, incluso nuevo a raíz de la publicación del libro, gente que se ha acercado a contar cosas que no sabía o de las que tenía poca información. Entonces, quizá en algún momento, cuando el asunto del juicio acabe, espero con buenas noticias para mí, me pueda sentar a escribir un libro con la tranquilidad con la que se necesita escribir un libro, ¿no? Un libro periodístico no puede escribirse desde el hígado o desde la venganza o desde sentimientos, más allá que el simple hecho de ser un periodista que tiene una historia por contar. Entonces, seguramente habrá un momento en el que yo pueda evaluar si vale la pena y si hay información suficiente como para ofrecerle al lector una segunda parte de Plata como Cancha.